Hola, buenas tardes. Mi nombre es Isabela Gallego Martínez, soy estudiante de Ingeniería Agroforestal y me encuentro en el curso de Química de Suelos. Vamos a dar inicio al momento de la guía donde debemos de explicar el mapa conceptual a nuestros compañeros del curso. Entonces yo elegí el estudiante número 4. Les voy a compartir los conceptos por medio de un mapa conceptual. ¿Ya lo están viendo? Ya. Entonces, el primer aporte debía de llamarlo capacidad de intercambio catiónico, que significa que los cationes intercambiables proceden de la meteorización del material originario y dan unos aportes externos, superficiales y subterráneos. Pues en la naturaleza muy poco se pueden encontrar, son de un complejo porque pues son de una especie iónica única. Los cationes intercambiables se hallan en una proporción considerablemente mayor y esto representa el 1% menos. Pero esto poco se encuentra en los suelos salinos. Y el segundo aporte se denomina tipos de CIC, que son capacidad de intercambio catiónico. Entonces acá, como lo podemos observar, dice que los componentes contribuyen son los que forman un complejo coloidal o complejo de intercambio del suelo, que está constituido por arcillas, óxidos coloidales y humus. Entonces también debía describir el concepto de capacidad de intercambio efectiva y potencial. Entonces, capacidad potencial de intercambio catiónico es una condición estándar del pH para medir la capacidad de intercambio de cationes. Tendremos que la constante, además de ser útil para otro, sirve para caracterizar el suelo, y la capacidad efectiva de intercambio de cationes es la capacidad de retener cationes la capacidad de tener cationes y efectivamente está fusionando en el suelo tal como se encuentra. El tercer aporte lo denominamos absorción de aniones, que indica que los suelos pueden absorber aniones en la mayoría de los suelos. La cantidad de aniones absorbidos es normalmente menor que la de cationes, por lo que se hace un balance de una capacidad que puede absorber cationes 37. Y el cuarto y último aporte es el pH, donde debía escribir la relación de pH y disponibilidad de los nutrientes. Entonces, pues todos sabemos que el pH es un parámetro que se puede medir y que permite conocer pues qué tan ácido y alcalino es, o sea, se puede medir en todo, en el agua. Y en el suelo se mide por acidez y alcalinidad. Entonces, donde dice que las raíces de las plantas toman los nutrientes necesarios para el crecimiento y desarrollo, y el pH debe tener un punto exacto de inicio, que es que cuando es mayor a 6.5, pues la abundancia de iones es menos y produce precipitación de compuestos insolubles. Y entonces, pues esto fue básicamente la parte físico-química que me corresponde a mí. Muchas gracias. Y pertenezco al ciudad Palmira y soy de Huacay, Valle del Cauca. Listo. ¿Quién continúa? Isa, pon el mío. Voy.
¿Sabes qué es eso? Yo tengo una duda. No sé si teníamos que empezar por orden, por el número de estudiantes. ¿Quién era el estudiante número 1? Ah, no, pues ya, pues se dice el número de estudiante que le corresponde. Lo bueno es que pues toca hacer, pues editar el video. Ya, vale. No veo. Voy. Listo. Buenas tardes. Mi nombre es Valentina Carvajal. Pertenezco al CEAT de Palmira y pues vivo acá en la ciudad de Palmira. Soy encargada del estudiante número 5 para hablar sobre la materia orgánica. Entonces, por concepto, toda sustancia orgánica contiene carbono. Los suelos del mundo contienen aproximadamente el doble de cantidad de carbono que se encuentra en toda la vegetación del planeta. Por lo tanto, la materia orgánica del suelo tiene un rol decisivo en el balance global del carbono, el cual es considerado el factor más influyente en el calentamiento global o efecto invernadero. La materia orgánica del suelo puede ser definida en dos sentidos. La A, que es materia orgánica en sentido general, que es la que involucra micro y mesoorganismos que habitan en el suelo, raíces de plantas, todo material proveniente de los organismos muertos y sus productos de transformación, descomposición y resíntesis sobre y en el suelo. Y B, materia orgánica en sentido restringido, que excluye de la definición anterior la biomasa del suelo, organismos vivos y raíces. Tenemos como origen que la materia orgánica puede ser clasificada como primario u originario, que representa los residuos vegetales, y uno secundario, que está representado por los residuos de los animales. Composición y transformación de la materia orgánica. Entonces, como composición tenemos la composición de los residuos de las plantas, que los tejidos de las plantas verdes están constituidos en su mayor parte por agua. El contenido de humedad varía de 60 a 90%, siendo 75 un valor típico si estos tejidos se secan, quitándoles todo el agua. En análisis de la materia seca que queda, muestra que a peso de mayor parte, al menos del 90 al 95% está constituida por carbono, oxígeno e hidrógeno. Y como transformación de la materia orgánica tenemos dos medios, el medio aeróbico y el medio anaeróbico. El medio aeróbico, la descomposición es un proceso de oxidación. Es en un suelo bien aireado, todos los compuestos que se encuentran en los residuos vegetales son sujetos a oxidación, debido a que la fracción orgánica de los materiales vegetales está mayormente compuesta por carbono e hidrógeno. Y el medio anaeróbico, cuando los poros del suelo llenos de agua impiden la difusión del oxígeno desde la atmósfera hacia el suelo, la producción de oxígeno puede agotarse. Los organismos aeróbicos no pueden funcionar sin oxígeno suficiente, por lo que los organismos anaeróbicos o facultativos se vuelven dominantes. Entonces, tenemos acá la función vegetación, efectos de textura y drenaje. Aquí se me perdió. Listo. Entonces tenemos la influencia en la vegetación. Usualmente el clima y la vegetación actúan en forma conjunta para influenciar en los contenidos de materia orgánica del suelo. Generalmente la gran productividad vegetal originada por un ambiente bien
provisto de agua lleva mayores aportes a la reserva de materia orgánica del suelo. Efectos del drenaje para la materia orgánica sería que en los suelos mal drenados la provisión abundante de agua estimula la producción de materia orgánica seca por parte de las plantas, y la aireación relativamente deficiente inhibe la descomposición de la materia orgánica. Por lo tanto, los suelos deficientemente drenados por lo general acumulan cantidades de materia orgánica mucho más altas que los suelos similares, pero mejor aireados. Por ejemplo, los suelos adyacentes a cursos de agua son excepcionalmente ricos en materia orgánica debido a su mal drenaje. En ambientes muy pobremente drenados se puede acumular la materia orgánica suficiente para formar horizontes orgánicos. Y la influencia de manejo agrícola sería, pues para la materia orgánica sería, se puede generalizar diciendo que las tierras cultivadas tienen niveles mucho más bajos de materia orgánica que los que tienen áreas similares pero con vegetación natural. Pasamos para la parte del humus, que sería el término general de materia orgánica del humus. Comprende todos los componentes orgánicos de un suelo, biomasa, raíces y una mezcla. Las sustancias húmicas y no húmicas. Las sustancias húmicas comprenden alrededor de 60 a 80% de la materia orgánica del suelo. Están compuestas por moléculas enormes con estructuras y composición más bien variables que específicas. Las sustancias húmicas están caracterizadas por estructuras aromáticas cíclicas que están caracterizadas cíclicas que incluyen polifenoles. Las sustancias no húmicas, alrededor de 20 a 30% del humus del suelo está formado por sustancias no húmicas. Esas sustancias son menos complejas y menos resistentes al ataque microbiano que el grupo del humus. Influencia sobre las propiedades físicas que tiene el humus sobre la materia orgánica. El humus tiende a dar horizontes superficiales, colores castaño oscuro a negro. Favorece la granulación, estabilidad estructural, la producción durante la composición. Y el efecto biológico que tiene el humus sobre la materia orgánica sería que influye grandemente en la biología del suelo debido a que provee la mayor parte de alimento para la comunidad de los organismos heterótrofos del suelo. Listo, entonces esa sería toda la presentación sobre la materia orgánica. ¿Quién sigue? Yo sigo. ¿Ya pueden ver? Sí, ya se ve. Bueno, soy Víctor Villadiego, estoy en el CEAD Palmira. Estoy matriculado en Ingeniería Agroforestal en tercer periodo y me corresponde pues exponer los conceptos sobre estructura, tipos de estructura, estabilidad estructural y porosidad. Entonces, decimos que la estructura es la agrupación de pequeñas partículas de arena, limo y arcilla que pues al unirse conforman lo que es la estructura. Y de igual forma, cuando ya aumentan de tamaño, entonces se denominan como agregados, que son los famosos agregados del suelo. Los macroagregados son los mismos agregados, pero con un tamaño mucho mayor, que estos se conforman debido a diferentes procesos como es el hielo, el deshielo, los efectos de las raíces, el humedecimiento y secado, que por los procesos naturales de ellos mismos, pues lo que hacen es compactar y dividir las capas del suelo y ahí se van formando los macroagregados.
Los tipos de estructuras del suelo. Encontramos 4 tipos de estructuras que son prismáticas, bloques, esferoidal y laminar. Las prismáticas son formas verticalmente, se forman verticalmente, que son relativamente lisas. Y pueden presentar algunas con extremos redondeados y otras no. Los que son en bloques son partículas que se adhieren a un punto y forman superficies lisas y también pueden ser redondeadas. Las esferoidal también se forman como los bloques que se adhieren a un solo punto fijo, pero forman lo que son superficies convexas, o sea, de diferentes formas, no tienen una forma específica en sí, y que unas con otras no encajan por la forma que presentan. Y las laminares son esas capitas que son totalmente horizontales que se encuentran en el suelo. La estabilidad estructural. Esto hace referencia a la resistencia de los agregados en el proceso de destrucción y de rompimiento de estos. Esto, pues los cuatro mecanismos o procesos que se encargan de romper lo que son los agregados, de dañarlos, es la dispersión, el efecto del aire entrampado, el impacto de las gotas de lluvia y el sistema de cultivos y labranza. También depende mucho el impacto negativo o en sí el efecto que ocurre ante los agregados, depende del tipo de suelo. Y también depende mucho pues, de la intensidad o de la constancia con que estos hacen efecto contra los agregados. Y por último tenemos la porosidad, que la porosidad en sí son esos espaciecitos que quedan en el suelo que permiten el flujo de aire y de agua, también de gases. Encontramos 2 tipos de poros. Están los poros estructurales y los poros no estructurales. En los poros estructurales encontramos poros de empaquetamiento o fisuras, que estos se forman por el efecto de humedecimiento y secado del suelo. Los poros no estructurales encontramos lo que son las cavidades, que estas se forman por compactamiento del terreno. Y las cámaras son esos espaciecitos que encontramos en las cuevitas o en las casas de las hormigas y de los gusanitos. Y las vesículas son esos espacios que se encuentran debajo de la costra o de una capa que se forma por el impacto de las gotas de lluvia. En general, pues, y muy resumido, ese fue el tema que nos tocó y no es más. Gracias, compañeros. Buena tarde, yo soy Yaris Contreras Lemus, pertenezco al CEAD de Palmira y me encuentro ubicada en Jumbo Valle. Voy a compartir pantalla, vamos a ver. ¿Ya me logran observar? No. Pero ya compartí. Vamos a dejar de compartir. No, tengo muchas ventanas abiertas, carajo. ¿Ya se logró observar? Yo no veo. Ya. Ah, ya, ahora sí. Se me fue el audio. Ok, yo soy la estudiante número 1, a mí me tocó la granulometría y textura del suelo.
Acá tenemos principalmente que el suelo se compone de 3 fases. Una de las primeras fases es la fase gaseosa, la cual está compuesta por un 25% del suelo, y esta se compone de aire y otros gases. Tenemos la fase líquida, la cual también tiene un 25% del suelo, y esta está compuesta gran parte por agua y otras sustancias que se encuentran disueltas. Tenemos la tercera parte, que es la parte sólida, y esta parte tiene un 45-50% de la estructura del suelo. Se le conoce principalmente como la matriz del suelo, porque abarca la mayor parte del suelo. Esa está compuesta por partículas y minerales, las cuales son de diferentes tamaños, lo mismo de formas. ¿Me están escuchando? Sí. Hola. ¿Sí? Hola. Sí, te estamos escuchando. Okay. De formas y tamaños, estas determinan las características físicas del suelo. Al realizar un estudio en el suelo podemos encontrar varios grupos de partículas, las cuales se clasifican dependiendo de su tamaño, y asimismo del tamaño de las mismas partículas. Tenemos acá la tierra fina, la cual tenemos subdivisiones, las cuales son la arcilla, el limo y la arena. Tenemos elementos gruesos, los cuales son el canto, la grava y la gravilla. ¿Dónde voy? La gravilla. Estos estudios de suelo solo se tienen en cuenta la fracción de la tierra fina. Acá tenemos la textura del suelo, nos indica que el porcentaje de arena y limo de la arcilla componen la muestra. Está la arenosa, la cual tiene una excesiva variación, es pobre en reservas de agua y elementos nutritivos, es muy erosionable, es un suelo ligero que permite muy fácil la radiculación de las plantas. Tenemos la limosa, la cual puede formar estructuras masivas, se puede trabajar con más facilidad y posee buenas reservas de aguas y minerales. Tenemos la arcillosa, ese es un suelo que no permite la aireación y es pobre en drenaje, por lo tanto se tiende a compactar. Es un suelo bastante difícil de trabajo y la penetración de las raíces de las plantas es muy difícil. Tenemos el suelo franco, que podríamos decir que es uno de los mejores suelos para la siembra, ya que es un suelo que está compuesto por las 3 partes de acá. Tiene un buen drenaje, una buena reserva de nutrientes. Es una tierra que no se compacta, por lo tanto es muy fácil para trabajar. Se dice que este es uno de los mejores suelos a la hora de una siembra o una buena producción agrícola. Acá tenemos las texturas de los suelos, que se componen de 2 partes, la densidad real del suelo y la densidad aparente. Dice que la densidad real es la relación entre el peso del suelo y el volumen que las partículas sin tener en cuenta los poros. Tenemos la densidad aparente del suelo, la cual dice que es la relación entre el peso del suelo y el volumen de la otra. Incluye espacios porosos, permite conocer el estado físico del suelo, ya que está modificado por diferentes agentes como la compactación, la textura, la materia orgánica. Esta es la parte mía. Una de las cosas que se puede hacer para medir la textura del suelo es tomar una cantidad de suelo seco o húmedo y frotarlo con el dedo índice y el dedo pulgar. Ahí pues para hacer ese examen se requiere de bastante experiencia, pero es una de las formas más fáciles para saber pues la textura del suelo. O si no, pues también existen métodos de laboratorio, los cuales sí son más precisos, que son el método de pipeta y el método hidrómetro, si mando mal.
Este es mi mapa conceptual y esa es mi presentación. Listo, compañeros, gracias. Listo, gracias a ustedes por el tiempo. Entonces ya sería... Esto tiene que... ¿Solamente la grabación se tiene que mandar o cómo era? Solamente el link. Muchas gracias, espero nos hayan quedado los conceptos de cada uno claros. Y solamente es guardar la grabación, ¿no? Y ya. Ah, vale. Gracias por el tiempo de todos.